Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias. En el Salmo 119 nuevamente vamos a estar yendo a la palabra de Dios. El día miércoles estuvimos hablando acerca de los salmos, acerca de la bendición de congregarnos, de la bendición de tener alegría en la alabanza, la bendición de ser corregidos por estos salmos, por las promesas del Señor que permanecen para siempre. Y me encanta porque estos salmos son muy prácticos para la vida cotidiana, para nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar en el Salmo 119 acerca de la palabra de Dios que permanece para siempre, la palabra de vida, palabra del Señor. Y quiero que leamos algunos textos de la Escritura. Yo decía el domingo pasado acerca del comentario del doctor Mervyn Brenneman, que plantea el hecho de que en estos 176 salmos, salvo el versículo número 122, todos los demás versículos de estos salmos nos hablan de la palabra, los dichos, los decretos, las ordenanzas del Señor, hablándonos de palabra viva, palabra eficaz, palabra cortante de dos filos. Y si ustedes empiezan a analizar este salmo, está resaltando la verdad de la Escritura. Simplemente como en forma ilustrativa, yo les invito a que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a ponernos de pie un minuto en reverencia a la palabra de Dios. Bien, y les voy a leer algunos salmos y luego les voy a dar la cita para que ustedes lean el siguiente versículo. Amén. Por ejemplo, yo leo el versículo 1 que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. A ver, la congregación va a leer el versículo número 5. Tus estatutos. Muy bien. Versículo 9. A ver, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjense, ahí está el énfasis en la palabra. Por favor, leamos juntos el versículo 11. Muy bien. Tus dichos. Bien, tus dichos. Fíjense lo que dice el versículo número 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bien. Fíjense lo que dice el versículo 25. La congregación lee el versículo 25. En tu palabra. Amén. Versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Amén. Versículo 38 lee la congregación. Muy bien. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Versículo 52. La congregación. Y me consolaré. Fíjense, tus juicios antiguos. Juicios tiene que ver con la palabra. Bien. Miren lo que dice el versículo 62, para los que sufren insomnio.
A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Amén. Versículo 65, la congregación. Conforme a tu palabra. Miren cómo andábamos antes, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 73, la congregación. Aprenderé tus mandamientos. Versículo 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Amén. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Versículo 91. Bien, tu ordenación. Bien. Versículo 99 dice, mas que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y terminamos con el versículo 105 para la iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos, vamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias, mis hermanos. Tomamos asiento en el nombre del Señor. Oremos a Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por darnos el privilegio de estar juntos y compartir tu verdad, compartir tu evangelio, compartir, Señor, la palabra de verdad, la palabra de aliento, de fortaleza para con nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque tú reinas y bendices por siempre a tu pueblo. Gracias porque tú hoy tienes palabras de vida y de salvación. Señor, al exponer tu palabra, te ruego que tú nos bendigas, que nos llenes de tu gloria y de tu presencia. Señor, gracias porque tú reinas por siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hablábamos hace unos días atrás que vivimos en un mundo donde la única constante es que todo cambia. Decía que, por ejemplo, todo va variando. Usted compra un celular y a los 6 meses ya es un celular antiguo, ¿no? Es antiguo, algo que ya no está de moda. Usted se compra una ropa y esa ropa ya no sirve para la temporada siguiente. Todo varía, todo va cambiando. Usted dice, bueno, quiero llegar a tal vehículo, y cuando llega a ese vehículo ya es un vehículo antiguo. Va variando. Entonces, hasta las modas cambian, las conductas cambian, las familias cambian. Y entonces esta es la constante de nuestra sociedad. Pero también hemos dicho que Dios no cambia, ni tampoco su palabra cambia. A veces creemos que estas cosas que cambian pueden afectar nuestra vida, nuestra conducta. A veces nuestro estado de ánimo varía de acuerdo a cómo somos recibidos. Entonces decimos, vengo a la iglesia y hay mucha gente y dice, uy, estoy viviendo un avivamiento. Vengo y hay poquita gente y entonces ya, no, voy a tener que buscarme otra iglesia, ¿no? Voy a tener que buscar porque no hay avivamiento y no hay palabra, ¿no? Y entonces hasta esto me hace cambiar mi conducta. Salgo y está el día nublado y dice, el Señor no me ama, no está resplandeciendo el sol. Vino alguna persona y me dice, uy, mirá, tenés unas canas, y ya se me cayeron la vejez.
¿no? Y entonces el estado de ánimo varía. Y entonces nos encontramos con cristianos ciclotímicos, nos encontramos con personas que sus conductas cambian y no permanecen. Hermanos que vienen, dan testimonio y al otro día no están. Y entonces vemos emigración de gente en la vida de la iglesia. Vemos familias que se distorsionan, se deshacen y entonces viene una discusión y ya no pueden convivir más juntos y entonces se disuelve la unión conyugal y ya se cambió de papá, mamá y es otra familia. Hace unos días atrás hablaba con una señora y dice, estuvimos en la fiesta de egresado de mi hija y mi marido estuvo con su mujer y yo estuve con mi nuevo marido. Y entonces los hijos carecen de imagen perdurable en la familia y entonces todo va cambiando. Y viene una nueva generación que carece de valores éticos, morales, de conducta. No tienen principios normativos que marcan la vida de las personas. Y entonces uno se encuentra con nuevas conductas. Conversaba con mi primo que vino de Chile a visitarme y me decía, me estaban contando que las costumbres, como el problema de la inmoralidad sexual se está dando, la homosexualidad entre los jóvenes en Chile se está dando y ni si bien no está legalizado, es algo totalmente normal y esto está pasando aquí en Argentina también y en otros países, ¿no? Y entonces uno empieza a ver que hay conductas inmorales y lo más tremendo es que hay una sociedad que dice, no, está todo bien. Vivimos en tolerancia, entonces tenemos que tolerar todo. Pero mi amado, mi amada, la verdad de Dios es totalmente distinta. Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Pasarán los cielos y la tierra y su palabra no pasará. Amén, hermanos. Dios no cambia. Él permanece para siempre. Algunas consideraciones en cuanto a la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo este salmo, el Salmo 119, el autor tiene la intencionalidad de mostrarnos la virtud de su palabra, que es una palabra que permanece para siempre. Solo en el Antiguo Testamento, hay más de 2000 referencias acerca de la palabra de Dios, como palabra profética, como palabra que perdura, como palabra que sostiene, como palabra que se cumple. Y en el Nuevo Testamento hay una reafirmación de estas palabras. Cuando llegamos a Timoteo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Jesucristo mismo confirmó esta palabra. Dice, hasta que la palabra de los tiempos se cumplan. Jesucristo constantemente planteó para que se cumpliese toda ley, la ley y la palabra de Dios. Es decir, que al abrir nosotros las Escrituras, sabemos que hay palabra de Dios para nosotros, pero también que esa palabra permanece para siempre. Amén. Amén. Y yo hoy quiero enfatizar el hecho de poder entender la palabra y que la palabra no es una expresión, digamos que uno puede decir, bueno, la dejo allí. No, debe marcar nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar su palabra. Y esto no quiere decir que lo guardes en el ropero. No quiere decir que lo guardes en el cajoncito. No quiere decir que lo guardes en el templo, sino que lo pongas por obra. Amén. Aquí hay muchos jóvenes. Y si vos querés tener un camino, una conducta realmente delante de Dios, tenés que dar el valor a la palabra de Dios, porque esa palabra es fiel y verdadera y va a corregir tu conducta, tu andar diario y también tu destino. Amén.
también tu destino, porque es verdad de Dios. Ayer un padre me decía, sí, fulana de tal volvió a sus andanzas. ¿Cómo? Y sí, ha vuelto atrás. Digo, ¿y la palabra de Dios la dejó? Sí, la dejó. ¡Qué tremendo! ¡Qué doloroso! Porque eso afecta a su familia, afecta a su conducta, a su destino. La palabra de Dios es muy importante. Como decía anteriormente, cada uno de estos versículos nos está hablando acerca de la palabra. Y Mervyn Brenneman plantea el hecho de que aparecen al menos 10 expresiones acerca de la palabra de Dios en el Salmo 119, salvo el versículo 122. La intención, dice él, es presentar a la ley en la totalidad como un sinónimo, un vocablo parecido que destaca aspectos de la Escritura. Por ejemplo, cuando aparece la palabra la ley, ¿sí? La ley, el término es la Torá. La Torá. ¿Bien? Ellos tenían la ley, la Torá, que representaba y expresaba la verdad de Dios. Es decir, la Torá es nada más y nada menos que la voluntad de Dios revelada, tanto en leyes específicas como en revelación general. Es decir, cuando Dios habla y establece un mandamiento, es porque Él es así. Amén. Cuando, por ejemplo, ustedes conocen los 10 mandamientos. Amén. ¿Sí? Cuando el Señor dice, no robarás, no es precisamente porque a Él se le ocurre, sino porque Él no roba. Amén. Entonces Él plantea cuál es la voluntad de Él, porque Él es así y no va a cambiar. Amén. Cuando dice Él, no darás falso testimonio. ¿Por qué lo dice? Porque Él no miente. ¿Quién miente? ¿Quién más miente? ¿Quién es padre de mentira? Satanás. En cambio, Él no miente. Hay un ruido. Ahí está. Él no miente, es decir, cuando Él revela una palabra, es ley, es Torá. Amén. Entonces dice, en tu ley medito. Estoy diciendo, estoy meditando en cómo vos te revelás de cómo sos. Amén. Nosotros mentimos, pero cuando vemos a Jesucristo, Jesucristo jamás mintió. Amén. Amén. Entonces es parte del carácter de Dios, la ley de Dios que se revela en nosotros. Él no miente. Otra expresión que me habla de la ley de Dios es el término testimonios, que literalmente es edot. Significa introducción a la verdad atestiguada por Dios. Dios atestigua de sí mismo, porque esto es así, da testimonio de cómo es. Edot, testimonio. Dios se revela a través de testimonios. Dios sostiene el cielo y la tierra y Él es testigo de esta verdad. Es el testigo fiel y verdadero. Tercero, sus mandamientos. No solamente como Torá, sino ahora pone énfasis a la autoridad de respaldo. Él respalda lo que dice. Amén. Vieron, por ejemplo, viene una mamá y ordena algo.
dice, anda a comprar el pan. ¿Bien? Y dice, no quiero. No, no lo dice así. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad de mamá. ¿Bien? Es justamente con la autoridad que él da un mandamiento. ¿Sí? Si yo me pongo en la esquina de Libertad y Márquez a ordenar el tránsito, ¿qué va a pasar? Me va a pasar un camión por encima. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad que me lega la policía. Tengo que tener la gorra. Si yo me pongo una gorra y empiezo a ordenar el tránsito, ¿qué pasa? Hay una ropa que me lega una autoridad. Bueno, es justamente los mandamientos de Dios. Dice, porque tengo la autoridad de darla. Hay un respaldo que establece, cuando Dios da un mandamiento, sus mandamientos son autoridad. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me siguen? ¿Estamos? Cuarto, estatutos. La palabra estatutos, hukim, subraya la permanencia de la autoridad en la Escritura. ¿Me siguen? Subraya la permanencia de la autoridad en la Escritura. Es decir, aquel que tenía autoridad la describe en la Escritura a través de sus estatutos. Él estableció que las cosas fueran así. Amén. Por eso es que hay un apego del salmista a sus estatutos. Él lo establece. ¿Me siguen hasta aquí? No es que uno dice, bueno, yo lo tomo si quiero o no lo quiero. No, detrás de sus estatutos hay una autoridad dada por el Señor. Quinto, aparece la palabra mishpatim. Mishpatim significa juicios de Dios. Se refiere a las normas éticas, morales y deberes y derechos que tiene el ser humano. Normas éticas y morales que Dios da al ser humano. Son los juicios que Dios determina. Amén. Bien. Dice, para que honra a tu padre y a tu madre. Amén. ¿Para qué? Para que te vaya bien todos los días de tu vida. Amén. O sea, Dios establece juicios y determina con su autoridad cómo se debe vivir la vida. Si haces esto, te va a ir bien. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No solamente Él tiene autoridad, sino que puede juzgar en los hechos. Sexto, la palabra dabar, que significa palabra. Es toda la revelación dada por Dios. Toda la revelación dada por Dios. Amén. Dios es un Dios que se revela. Amén. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Lástima que está nublado hoy. Pero si estuviera despejado, hoy al atardecer, usted estaría viendo cuando el sol se está poniendo en el poniente, debajo del sol, hoy va a haber, creo que eso es Neptuno, Júpiter y Saturno. Venus. Bien, Venus. 3 planetas que forman un triángulo, ¿no? Y está ahí, que uno dice son 3 estrellas, son 3 planetas, ¿no? Y es un fenómeno. Nos está mostrando el orden de Dios. Dios se revela a través de la creación. Amén. Dios nos está mostrando cómo Dios cuida al ser humano. Cada amanecer, cada atardecer, Él nos cuida, nos guarda, nos sostiene. Él se revela. Eso se llama la revelación general.
Pero también está la revelación especial. Cuando vos abrís la palabra y empezás a escudriñarla y el Señor te va mostrando cómo Él es. Amén. Esto es dabar, es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la dabar de Dios. La palabra, es decir, Él se revela. A veces el Espíritu Santo tiene que laburar con nosotros. Porque como no leemos la Biblia, entonces tiene que hablarnos en sueños, tiene que escribir en la pared, ¿no? Como le pasó a Ciro, ¿no? Ahí viene, tuvo que venir una revelación así especial. Pero ahí está la Escritura. En la Escritura dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Él se reveló en la Escritura. Y Él nos da la palabra. Algunos se han equivocado. El hebreo era tan literalista que cuando la Escritura decía átalos a tus frontales, ¿saben lo que hicieron? Inventaron filactelias. Entonces se pusieron una vincha, una cajita, y entonces en esa cajita hicieron en miniatura el Salmo 119, ¡tac!, y se lo ponían allí. Y entonces usted puede ir hoy a Israel y va a encontrarse con hebreos ortodoxos que andan con su sombrerito y con sus filactelias, ¿no? Sus cajitas allí. Pero no está hablando de forma literal, está diciendo, hacelo carne a esa revelación, ponelo en tu mente, en tu corazón. Amén. Amén, hermanos. Preceptos, otra palabra que encontramos. Literalmente en la versión Reina Valera aparece como mandamientos. En realidad es la palabra imra, que significa dicho. Indica lo que Dios ha dicho y ha prometido. Amén. Así ha dicho Jehová. Así aparecía, por ejemplo, Moisés en Deuteronomio. Dice, así ha dicho Jehová. Son los dichos del Señor. Que un hombre pueda escribir y decir, Dios ha dicho esto, es muy jodido. Es muy importante. Porque de esa palabra depende la creencia y la salvación. Hay personas que hoy en día livianamente dicen, el Señor me dijo tal cosa, que reciben revelaciones. El Señor me dijo, cuidado, los dichos de Jehová son expresiones dadas por Dios que no cambian, que no se caen con el tiempo, que permanecen para siempre. No son sanata evangélica. Son declaraciones que el Señor ha expresado en su propia voluntad. Jeremías tuvo que llamar la atención diciendo, cuidado con los falsos profetas que dicen, templo de Jehová es este, no se va a caer. Y el Señor les tiene que decir, yo jamás dije eso. Y el templo se cayó. Los dichos de Jehová son inmutables. Preceptos. Caminos. Derakim. Literalmente es derakim. Sendas. Hay otra palabra que es orjot. Indica acción moral, carácter, estilo de vida en las normas, de acuerdo a las normas dadas por Dios. No solamente son las normas de la vida, sino también es un estilo, la forma de andar. Señor, enséñame tus caminos y andaré en tu luz. Amén. Cuando Dios se revela. Hasta aquí estas consideraciones. Cuando usted empieza a leer el Nuevo Testamento y llega al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Mire cómo comienza Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El autor de Juan plantea y comienza casi como en el Génesis. En el principio. ¿Bien? En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Así empieza Génesis. Amén. El que no lo sabe, lea Génesis 1:1. Pero aquí Juan dice, en el principio, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es precisamente la palabra viviente. Amén. Y está refiriéndose a Jesucristo. Cuando uno estudia el Salmo 119, entonces se da cuenta de que esta palabra es palabra de acción. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no cambia, que Él es inmutable, que esa palabra permanece para siempre. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Y esa palabra es una palabra firme, estable para todos los días de tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Porque va a pasar el cielo, la tierra, pero su palabra no pasará. Al acercarnos a la Escritura, al acercarnos a la Escritura, nos acercamos al autor de las Escrituras, que es un Dios que no cambia. Mirá, la internet va a cambiar. El mundo va a cambiar. La ética y la moral va a cambiar. Pero la palabra de Dios no cambia porque Él no cambia. Él es el fundamento de todas las cosas. Aleluya. Entonces, cuando uno empieza a estudiar los decretos, el carácter de Dios, la revelación de Dios, el mensaje del Señor, estamos viendo y estudiando y conociendo al inmutable. Él no va a variar en todas sus declaraciones. Dice la Escritura que este verbo era con Dios y era Dios. Amén. Ese Dios que se revela permanece. De pronto los médicos van a variar, Hernán. Y alguno te va a decir una cosa y otro te va a decir otra. Pero el médico de los médicos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, permanece para siempre. Colosenses dice, y todas las cosas por Él subsisten. No solamente esta palabra echó a rodar al mundo, porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, sino que todo el mundo subsiste por su palabra. El cielo, la tierra, el mar, todo. Su palabra permanece para siempre. Estaba viendo un video sobre las consecuencias del tsunami en Japón, ¿se acuerdan? Hace 2 años. Y encontraron en Estados Unidos un pedazo de muelle que llegó a las costas traídos por las corrientes, japonés, en Estados Unidos. Habían encontrado una pelota de fútbol en Alaska, japonesa. Miren ustedes. El mundo se mueve, cambia. Japón era un país orgulloso de su organización, pero cuando se le movió la tierra y el mar, hoy en día empezó a abrirse. ¿A qué? A la verdad de Dios. Amén. La persona que dice, yo soy ateo, es porque todavía no conoce al Dios inmutable, al que permanece para siempre.
el mismo que creó los cielos y la tierra, que por su palabra fue sostenido, se reveló en estos últimos tiempos. El autor de Hebreos dice que estas palabras fueron dadas ahora y últimamente. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Si Él no cambia, entonces Él permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Entonces en Él vos podés cimentar una vida firme y segura. Amén. Tu relación no es la relación con un Dios que va y viene, sino tu relación es con un Dios inmutable. Te podés acercar a Él y Él va a permanecer para siempre. Aquel día se levantó de la barca Pedro, sorprendido como los demás discípulos, y diciendo: es un fantasma. Jesús venía caminando sobre las olas de aquel mar de Galilea. Dijo: soy Jesús. Si tú eres Jesús, que yo también pueda caminar como tú sobre las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, camina sobre las aguas. Y él se bajó de la barca y caminaba sobre las aguas. Y podía caminar. Y estaba sorprendido. Y había obedecido a la palabra porque el Señor le dijo: ven. En ese momento, su andar estaba sobre la palabra de Dios. Permaneció en la palabra de Dios. Pero cuando comenzó a usar su razonamiento, dijo: mi peso específico es más pesado que el agua. Ahí hay olas. Si yo me voy a lo profundo, me voy a ahogar. Y era un pescador. ¿Cuál fue su defecto? Desconfió de la palabra. Puso su confianza en los factores físicos. Y fue allí donde comenzó a hundirse. Cuando vos te acercás a la palabra, al verbo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, entendés que Él permanece para siempre. Amén. Entonces hay inmutabilidad de Dios. Él no cambia, Él se revela. Lo segundo que quiero destacar es que si bien Él se revela, Él establece amistad para con nosotros. Amén. ¿Por qué Él quiere revelarse? Porque te ama. Amén. Porque Él no solamente quiere expresar cómo Él es, sino que quiere establecer una relación especial para con nosotros. Cuando vos lees este Salmo 119, decís: uy, qué largo que es. Pero quiero decirte que Él se revela, ¿para qué? Para limpiar tu camino. Para que si estás bajoneado puedas estar firme, asido a Él. Para que aunque estés descarriado, puedas volver a la senda. Amén. Uy, pero es muy difícil dejar la droga. No puedo. Pero vos te acercás a Él y Él se revela. Y puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando le vas a testificar a otra persona, revelación de Dios viene en tu lengua. Y viene palabra de Dios y vas a ver y le vas a poder decir: Jesucristo te ama. Amén. Y quiere ser tu amigo. Y entonces esa palabra se va haciendo carne en nosotros. Y empezás a estar de acuerdo a las leyes, a los decretos del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Amén. Amén, hermano. Me acuerdo en Alvear había una nenita que cantaba: en mi corazón he guardado tus bichos. Papá, dice: ¿por qué tengo que guardar en mi corazón los bichos del Señor? No, son los dichos.
¿Eh? Cuando vos guardás los dichos del Señor, te convertís en un amigo de Dios. La Biblia dice, andarán dos de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En ninguna manera. Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si guardan mis palabras. Si hacen todo lo que yo les he dicho. Amén. Dios quiere revelarse y revelarnos su palabra porque Él está diciendo, yo quiero decirte como yo soy. Pero cuando esa verdad de Dios es derramada en tu vida, en tu corazón, te conviertes en una persona con valores. Una persona que dice la verdad. Una persona cuyo corazón no destila amargura, sino dulzura de Dios. Amén. Cuando conoces la misericordia del Señor, te transformas en una persona misericordiosa. Amén. Cuando conoces la gracia, te convertís en una persona con gracia, que te acordás del desvalido, del necesitado. Porque hay una transformación. Nadie que ha visto, ha recibido revelación del Señor sigue siendo igual. Día a día el Señor va haciendo una metamorfosis en nosotros. Nos va transformando de acuerdo a su carácter. Amén. Entonces, cuando vos lees esa palabra, Él se revela y entonces empezás a tener amistad con el Señor. Miren, hay una expresión en Génesis de un hombre llamado Enoc. Un versículo nada más, que dice, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Génesis 5:24, ¿alguien me lo pueda leer? Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. Este hombre, este varón, mantuvo una relación con Dios tan fuerte, tan hermosa, que fue traspuesto, fue llevado con el Señor. Amén. No, ni siquiera tuvo que escalar el Himalaya para estar más cerca de Dios. No, caminó con Dios. No tuvo que esforzarse, sino que ¿quién lo llevó? El Señor. Ahora, Enoc le tocó vivir en una sociedad ética y moralmente destructiva, donde el pecado cundió en toda la raza humana al punto tal que Dios tuvo que traer el juicio sobre la generación de Noé. ¿Recuerdan ustedes? Sin embargo, él se atrevió a caminar con Dios, es decir, mantuvo una relación de amistad con el Señor tan pura, tan profunda, que el Señor mismo dijo, te llevo conmigo. Mira lo que dice el autor de Hebreos 11:5, hombre de fe. ¿Quién lo tiene? ¿Algún varón? A ver, los varones, vamos. Un varón. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él cultivó una relación, una amistad tan profunda con el Señor, con la verdad, con la revelación de Dios, que ni siquiera vio la muerte. Mi amado, mi amada, Dios te ama. Amén. Y te manda a buscar. Es más, no tenés que hacer nada vos, es por gracia de Dios. El Señor dice, yo te pago el remis. Amén. Él dice, yo quiero que estés conmigo. A veces estamos tan aferrados a esta vida que decimos, no me quiero ir todavía. No me lleves todavía, tengo mucho para hacer, tengo que pintar el gallinero, tengo que arreglar el auto, tengo que adelgazar un poco. Y estamos agarrados a esta vida como nada. Pero cuando vos
estás amando al Señor. Tu amistad con Dios es más fuerte que toda relación con el pecado. Viene el tentador, viene el enemigo y te dice, mira, te voy a ofrecer esto y lo otro. ¿Y vos qué le decís? No puedo fallarle a mi amigo. Estoy con él, estoy enamorado de su verdad, estoy enamorado de sus decretos. Me despierto a la noche y medito, estoy fascinado por un Dios soberano, eterno. Amén. Apago el Discovery Channel porque admiro al Señor. Me dejo de alabar a los ídolos deportivos porque Él es más grande. Amén. No adoro los bienes materiales, ni mi vivienda, ni mi vehículo, ni las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasarán, pero Él no pasará. Amén. Amén, hermanos. Voy, sirvo al Rey, porque estoy las 24 horas en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Habito en el templo de la presencia de Dios y Él se revela. Y entonces poco a poco empezamos a ver que su palabra se va cumpliendo, porque Él es verbo. Y ese verbo se hizo carne. Y entonces este tercer elemento es el elemento de la realidad de Dios. Dijimos que Él no cambia. Dijimos también que si Él no cambia, nosotros podemos cultivar una amistad, una relación con Dios que nos cambia. Amén. Pero además de ello, este verbo nos salva. Este verbo de Dios habita entre nosotros. Dios últimamente nos ha hablado a tal punto, de tal manera, que dice, bueno, yo ya no les voy a hablar con palabras solamente. Les voy a enviar a mi Hijo unigénito. Y les voy a revelar como yo soy. Jesucristo dijo, ¿ya está? ¿Pueden charlar después? Gracias. Jesucristo dijo, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Amén. Si lo has visto a Él, lo conoces a Él, vas a ver cómo Él es lleno de gloria, de alabanza. Por favor, una onda por ahí, pajarito. No. Apaga el celular, hermano. Vos has visto al Señor. Vos estás cultivando una amistad con Dios, pero también estás cultivando el carácter del Señor en tu vida, en tu carácter, en tu personalidad. Es verdad de Dios. Y entonces viene el Espíritu Santo con poder, que es el autor de la palabra. Y entonces abrís la Escritura, ¡pum!, te salta la palabra. Te capacita, te da autoridad. Y entendés que eras pecador, que estabas descarriado. Pero el verbo de Dios se hizo hombre y te enderezó la conducta. Te corrigió, pero no solamente te corrigió, te puso un apego, un amor hacia Él y a sus verdades. Y vos decís, ¿de qué me sirve las mentiras de este mundo? ¿De qué me sirve la vanidad de este mundo? ¿De qué me sirven las riquezas de este mundo? Si Cristo, Él con su sangre me amó, me dio un valor nuevo y me hizo un hijo de Dios. Yo me deleito en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mi amado, mi amada, nuestra sociedad está hablando acerca de libertad de expresión, libertad de prensa. Hay una guerra mediática en nuestro mundo. ¿Bien? Pero yo quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana. Las voces de este mundo van a pasar. Las tentaciones van a pasar. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos.
Las promesas del Señor permanecen para siempre. El cántico de los redimidos, de los lavados con su sangre, permanece para siempre. El tiempo de alabanza permanece para siempre. Su palabra es verdad. Amén. Quizás en este tiempo la palabra de este mundo ha llenado tu boca. Pero es tiempo de que tu boca se llene de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que debe resonar en este mundo. Palabra de vida y de salvación. Se cuenta que aquel hombre había sido pintor de brocha. Conoció a Jesucristo, pudo dejar el alcohol, empezó a congregarse en la iglesia, pero no sabía qué hacer en la iglesia. No sabía si tenía dones. Gracias, mi hermano, muy amable. No sabía qué podía hacer, pero el Señor tocó su vida y le dio una capacidad. Él dijo: tengo los pinceles, tengo restos de pintura, voy a predicar la palabra de Dios como yo sé. Se fue y encontró que en esa zona montañosa, justo a los costados de los cerros, habían paredes de piedras, y él comenzó a escribir versículos de la palabra de Dios. Y por años lo hizo, y uno viajaba por la ruta y veía esos versículos. Un día faltó a la iglesia y nadie sabía por qué. Él no faltaba. Lo encontraron entre las montañas con su pincel en la mano y restos de pintura escribiendo las verdades de Dios. Se fue con el Señor. Se fue con Él. ¿Sabes? Dios un día te viene a buscar. Quizás te va a encontrar con la lapicera en la mano, con la computadora, allí en el teclado. ¿Estarás hablando de las verdades de Dios? ¿Estarás declarando el mensaje del Evangelio? ¿Estarás proclamando el Evangelio de verdad? ¿Has gastado tu vida en la verdad de Dios? Mi amado, mi amada, cuando uno cree en la verdad de Dios, su palabra permanece para siempre. Por Él fueron fundados los cielos y la tierra. Por Él subsisten. Y cuando el Señor termine el día, te vendrá a buscar. ¿Estás listo? ¿Estás con el verbo de Dios actuando en tu vida? Que este sea el tiempo de Dios. Algunas acciones entonces para con nuestras vidas, cosas prácticas. Cuando te acerques a la Biblia, yo quiero que sepas que hay un autor del otro lado de la Biblia. Y Él no cambia. Él se revela. Cuando Él da esa palabra, es palabra viva y palabra eficaz. Amén. Simplemente créela. El justo por la fe vivirá. Solo allí se operan milagros. ¿Saben lo que es un milagro? Es una acción sobrenatural. Amén. Pero en realidad es algo natural para Dios. Amén. Amén. Para Dios es natural alimentar a 3 millones de habitantes con maná del cielo. Es natural. Para el ser humano es un milagro. Amén. Vos créele al Señor. Sostenete como viendo al invisible. Segundo, cuando te acerques a la palabra de Dios, decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres revelarte? ¿En qué manera querés revelarte a mi vida? ¿En qué querés que yo cambie? Señor, yo quiero ser como Enoc. Quiero agradarte en todo. Quiero cultivar mi amistad con vos. Señor, cambiame. Haceme dócil a tu palabra, a tus dichos, a tus decretos, a tus ordenanzas, a tus mandamientos. Los voy a grabar en mi mente y en mi corazón. Amén. Amén.
Gloria a Dios. ¿Vieron que hace un rato me corrigió mi hijo? Me dijo, no, era Neptuno, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque es una máquina de grabar. ¿Bien? Saben, nosotros también, todo lo que estamos recibiendo, lo estamos grabando. Si vos estás viviendo, mirando la novelita donde se engañan, donde hay pornografía encubierta, tu conducta va a ser así. Si estás escribiendo mails, si estás con conversaciones erráticas, andás con personas que tienen, vas a ser permeable a esto. A los chistes de doble sentido, a la conducta de inmoralidad. Si andas viviendo con personas que viven bajoneadas, vas a ser permeable. Pero si vos te acercás a la palabra de Dios y te acercás y le decís, Señor, yo quiero que vos me hables, que me cambies, tu vida no va a ser la misma. Amén. ¿Por qué? Porque andás tomado de la mano con el Rey. Porque Él es tu amigo, Él te transforma, Él te revela, pero también te cambia. Dice la palabra de Dios que somos transformados de gloria en gloria hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Señor, cámbiame. Decirle al Señor, Señor, haceme creer en tus verdades. Y entonces, en tercer lugar, mira a Cristo. Porque en Jesucristo vas a ver el cumplimiento de esos decretos. Nunca de su boca salió una palabra de engaño. Amén. Señor, que mi palabra sea como la de Jesús. Que vean a Cristo. Que yo sea como ese Cristo viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está hablando justamente de eso. De que eres la verdad encarnada de Dios. Jesucristo se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para que vos vivas como Cristo, seas como un Cristo. Amén, Boti. Seas un Cristo en la tierra. Amén. Chicos, allá, ¿sí? Sean como Jesús. Cuando vean a Cristian, digan, este es un verdadero cristiano. Amén. Amén. Amén, Ramona. Que vean a Jesús en vos. Cristo encarnado, Cristo viviendo, Eduardo, Cristo en vos. Amén. Gloria a Dios, un milagro de Dios. Verdad de Dios. Y la gente entonces ve en vos una Biblia abierta, Hernán. Ve en vos revelación de Dios. Y ustedes son la luz del mundo. Y puedan mostrar al mundo cómo se vive. Ahí mi hermano está invadiendo la internet con una radio. Pero que no lo vean a él, que vean al Señor con excelencia. Verdad de Dios. Y esa verdad no cambia. Terminamos con una oración. Vamos a ponernos de pie delante del Señor. Que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Señor, que mi mente sea lavada por ti. Señor, que mi corazón sea renovado. Poco a poco, Señor, cámbiame, santificame, hazme una persona santa para tu gloria. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero permanecer en una conducta que no te agrade, sino al contrario, yo medito noche y día en tu verdad. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Gracias porque tú nos vivificas. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida. Gracias porque en ti está la vida. Señor, gracias porque tú habitas en medio nuestro. Gracias porque la luz en las tinieblas permanece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Señor, hoy resplandezca tu gloria y tu palabra en nuestras vidas, así como lo hiciste con Enoc. Bendice, Señor. Señor, que un día, cuando suene la trompeta, tú nos encuentres en tu palabra. Señor, límpianos en esta hora, porque sé que será como en los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé, que estarán casándose, viviendo sus vidas, ocupados hasta que Noé entró en el arca y el tiempo del Señor se cumplió. Señor, que en este tiempo nuestra vida esté bajo tu luz y tu guía. Señor, queremos que tú nos ilumines. Corrígenos, instrúyenos en tus verdades, renuévanos, permite que nuestra mente pase día y noche en tu presencia. Señor,
Cuánto anhelo estar en tu casa. Señor, endereza nuestras veredas. Señor, cuánto anhelo estar en tu presencia. Oh, bendito eres tú, Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré mis caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Guía, Señor, toma cada hermano, cada hermana ahora. Oh Padre, pon tus palabras en sus bocas. Señor, pon tus sendas en sus pies. Señor, pon sus juicios en sus determinaciones. Señor, guía de acuerdo a tus mandamientos. Revélate, Señor, da palabra de vida, palabra de salvación, da sabiduría, inteligencia espiritual para cada hermano, para cada hermana. Señor, haz de cada uno de mis hermanos una expresión viviente de la verdad de Dios. Toca a Dios, toca al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor. Pídele al Señor, clama a mí, dile al Señor, llena mi boca de tu palabra. Oh Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aunque soy forastero en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aleluya. Gracias porque tú te revelas. Gracias, Señor, porque tú tienes palabra de vida. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Aleluya. Tú eres, Señor, la porción de tu amor, de tu gracia en mi vida. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra. Tú, Señor, permitiste que por ella subsista. En tu ordenación subsisten todas las cosas que hasta hoy hay, pues todas ellas te sirven a ti. Gracias, mi Dios. Cuando caminamos en tu presencia, no hay temor, no hay dificultad que no pueda ser vencida por tu verdad. Tú eres el que va delante y detrás nuestro. Tú eres el que toma control de nuestros hijos, de nuestras hijas. Tú eres el que toma control de nuestra economía, porque es tu palabra quien